Bueno, Vamos a esperar. Ahí está. Dale, Santi, me parece. Mientras muy esperamos, bien. vamos saludando, ¿no? Sí, vamos arrancando. Eh, Buenas tardes a todos y a todas. Saludos, Santiago Barassi, quien les habla, acá con el amigo, maestro y compañero Néstor Borri. Desde Factor Francisco le damos la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias por estar, como siempre, por acompañarnos. Y bueno, obviamente también al equipo de Factor Francisco, Javier Aranguri, Francisco Lucero también, que siempre nos acompañan. Y bueno, contentos, llegando ya a este cuarto encuentro del seminario Fratelli Tutti, que desde Factor Francisco propusimos recorrer este texto de época, este texto fundamental, creemos, para el tiempo que nos toca vivir, cargado de fuerza, también de nuestra fuerza desde Argentina, pero en perspectiva universal, como es un documento de la Iglesia, es una encíclica, pero que cuando uno la lee, cuando uno lo va repasando, encuentra las marcas de la sabiduría y de la historia de nuestro pueblo, así que contentos de poder compartir con todos este recorrido que comenzó hace un par de semanas ya con un primer encuentro que, que lo coordinamos, lo estuvimos planteando con Néstor, donde nosotros entendíamos que era la lectura, una de las lecturas posibles, o como nosotros la hacemos, de este documento, Construir la patria y el mundo entre el gesto y el deseo de ser pueblo, Fratelli Tutti. Y bueno, para ya después ir a un segundo encuentro que estuvimos trabajando con María Valeria Resende y con el embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, Capitalismo y Espiritualidad, Luz en el medio de la oscuridad, o cómo orientarse en la tormenta del mundo, para pasar después a un tercer encuentro que tuvimos la suerte y el gusto de estar charlando con el padre Tano Angelotti, ahí desde La Matanza de las Barriadas, templarse en el abrazo, actores, gestos y caminos de encuentro, para llegar a este cuarto y último encuentro del seminario con dos amigos de la casa, con dos referentes, cada uno en su respectiva tarea, labor, misión y pastoral, quizás. Eh, Templarse en que le pusimos como eje una palabra que está en el corazón de la Fratelli Tutti, que es samaritanía, la samaritanía, y desviarse del camino y levantar a los caídos, un corazón abierto y la mejor política. Y este encuentro lo vamos a estar desarrollando con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, y con el obispo auxiliar de Buenos Aires y referente de la Pastoral Villera, como es Gustavo Carrara. Bienvenidos y agradecidos nuevamente de tenerlos acá en esta humilde morada. Y bueno, antes de pasarle la palabra a Néstor Borri, para hacer una breve introducción o planteo de este encuentro, de la cuestión de la samaritanía, y antes de escuchar a, a Gustavo y a Gabriel, vamos a ver un video breve sobre el seminario, pero sobre todo sobre este primer aniversario próximo a cumplirse de la Fratelli Tutti, hermanos todos. Dentro de pocas semanas se va a cumplir un año desde que el Papa Francisco, en medio de la pandemia, firmó en la Basílica de Asís y puso a disposición de todo el mundo la encíclica Fratelli Tutti sobre la amistad y la fraternidad social. Nosotros desde Factor Francisco venimos reflexionando con mucha intensidad, con mucha profundidad y de la mejor manera posible el pensamiento de Francisco en la pandemia, pero además en el mundo actual y lo que significa para nuestro país, para nuestro pueblo, para nuestra gente, para nuestras instituciones y para los militantes
de todos los sectores, de todos los perfiles, con una perspectiva política, histórica y también espiritual. En esa fuerza de articular mística y política, y en este tiempo de tanto balbuceo, tanto ruido, tanto mero comentario, entendemos que profundizar la Fratelli Tutti es un ahorro de tiempo para empezar, pero además un desafío muy importante para concentrarnos en lo que pasa en Argentina hoy, con una perspectiva clara, con coordenadas fuertes, con un texto con el cual también podemos discutir, pero además con mucha hondura y con mucha proyección universal, con mucha perspectiva en el tiempo, el largo plazo, la anchura del mundo y su complejidad, pero también lo hondo de los problemas que vivimos, pero también lo profundo de las transformaciones que podemos y debemos políticamente, pero sobre todo humanamente, llevar adelante. Con ese objetivo lanzamos este seminario de 4 encuentros para analizar y repensar lo global y lo local, poniendo el foco en la dimensión mística y política de nuestras militancias y construcciones. Sabemos que tenemos un acumulado potente en el seguimiento de lo que Francisco propone. Lo queremos compartir de manera sistematizada, pedagógica y operativa para multiplicar el mensaje. También para que nos encontremos todos los que creemos que el mensaje de Francisco tiene que ser profundizado, contestado, compartido y articulado con organización, fiesta y criterios. Lo vamos a hacer con invitados de primera línea, los vamos a animar desde Factor Francisco, ya nos conocen. Venimos llevando muchas tareas, muchos Zoom, muchos encuentros, muchas producciones, el libro, el portal, las entrevistas, y así, medio con nuestro hilo rojo que nos une al pensamiento de Francisco, con el que ustedes saben tratamos de relacionarnos con mucha libertad también, con mucho desafío, pero también con mucha lealtad y con mucha fidelidad y con mucho agradecimiento. Queremos invitarlos a estos 4 encuentros durante los martes de septiembre para profundizar en términos políticos, en términos de tarea, en términos de deseo y modo de construir la fraternidad y la amistad social para poder realmente concretar, concebir, comprender y abrazar el recomienzo en el que ya estamos implicados desde hoy. No sé si me escuchan. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias. Vamos a seguir hablando. Hablamos en el video y seguimos hablando acá. Pero bueno, gracias a todos y todas por estar. Gracias, querido Santi. Un gusto llegar hasta acá. Nos pasamos el mes de la primavera en modo Fratelli Tutti. Quizás también nos pasamos todo el año desde que salió la Fratelli Tutti en modo Fratelli Tutti en todos los sentidos de la palabra. Gracias a todos y todas por estar. Gracias, querido Gabriel, querido Gustavo, por acompañarnos, por tener el lujo de contar con ustedes para cerrar de algún modo este seminario, aunque vamos a seguir, porque hicimos primavera Fratelli Tutti y ahora hacemos octubre. El sábado se cumple un año de la edición de la encíclica y queremos seguir. Cuando muy tempranamente, bueno, los días anteriores se filtró como una versión en PDF de la Fratelli Tutti y nosotros enseguida nos pusimos a leerla, y después de un rato de ojearla, de comentar, muy entusiasmados. Hacía rato que, por lo menos a mí personalmente y con Santiago lo hemos conversado mucho, un texto no me entusiasmaba tanto. Está bueno, hay pocos textos que entusiasmen, en el sentido literal de la palabra. Le echamos una mirada y de tanto ir de atrás para adelante, y quizás también un poco llevados por los modos de la lectura electrónica, le descubrimos o le encontramos o le pusimos una lectura que es una lectura como en B, ¿no? Que empieza de las 2 puntas y se encuentra en el centro, ¿no? En esta, lo contamos en el primer encuentro, en esta encíclica de 8 capítulos, ¿no? Y entonces la fuimos ordenando, el 1 y el 8, el 2 y el 7, el 3 y el 6, y el 4 y el 5. Y el 4 y el 5, después de recorrer en el inicio las sombras de un mundo cerrado, la figura del buen samaritano, el 4 es un corazón abierto al mundo entero y el 5 es la mejor política. Y yo creo que entendemos que ahí está el corazón de esa cuña, ¿no? La punta de ese corazón, de algún modo también un hachazo, la punta de esa B que nosotros proponemos para leer la encíclica, ¿no? Que combina lo objetivo y lo subjetivo, lo colectivo y lo individual,
lo espiritual y lo pragmático. Bueno, cada cual lo puede ver combinando esos polos de manera distinta, pero poniéndolos en tensión. Y un poco con ese espíritu hicimos todo el seminario, y con ese ánimo y con mucho gusto llegamos a este momento, cuando siempre contamos esta anécdota, disculpen los que ya nos la escucharon muchas veces, cuando le mostramos al Papa en 2019 a Francisco la tapa de Factor Francisco, con esa especie de collage multitudinario donde está él en el centro con un abrazo, el Papa lo miró así, Francisco lo miró así, nos miró, se agarró la cruz y nos dijo, faltan un montón. Y eso nos dejó muy marcados. Y entonces siempre quisimos hacer este seminario y queríamos terminarlo también con, siempre no lo podemos hacer con todo el mundo, pero lo queríamos hacer con 2 personas en las que creemos que resuena un montón de gente, y que en su encuentro y en este encuentro con todos nosotros nos podían ayudar a acercarnos a este encuentro y a esta tensión entre un corazón abierto y la mejor política. Por eso están acá los queridos amigos y referentes nuestros también, que son Gabriel Catopodis y Gustavo Carrara. Vamos a hacer así, no le vamos a alargar más. No sé, Gabriel, yo no te veo justo acá. Yo le habíamos pedido a Gabriel, le habíamos quedado en que primero un saludo, ver cómo anda, que nos diga algunas cosas, le pasamos la palabra a Gustavo y le devolvemos la pelota a Gabriel, y después hacemos una conversación compartiendo. Vamos a tratar de recoger en el chat con Santi las preguntas que podamos. No es fácil, como ustedes saben, abrir el micrófono y eso, porque se nos van los tiempos. Queremos tener conversaciones compactas, lindas, y que nos queden con más ganas de encontrarnos de nuevo. Así que, querido Gabriel, no te veo, pero otro te debe estar viendo y te va a activar el micrófono, y gracias por estar. No te oímos. No te oímos. A ver. ¿Estás muteado? A ver ahora, Gabriel. No. Esas cosas pasan. Pasa algo. Santiago, no sé si vos lo escuchás a Gabriel. No. Está. Vamos Lo podemos ver, pero no lo podemos escuchar. Es cosas que pasan, pero bueno, vamos a confiar en que le vamos a encontrar la vuelta. Hola, ¿ahora? Está muy bien, grande Gabriel. Hola Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos bien. Bueno, saludarlo a Gustavo, por supuesto, y a todos los que están participando, y también un placer poder hacer un alto en la agenda que seguramente tenemos todos, y escucharlo a Gustavo y poder reflexionar acerca de esta encíclica y compartir las palabras de nuestro querido obispo. Solamente decirles que me parece que todos venimos reflexionando mucho sobre lo que nos está pasando, ¿no? Como país, como sociedad, como pueblo, con distintas experiencias y con distintas vivencias. Y yo creo que hay 3 o 4 pistas que por lo menos a mí me ordenan y me ayudan, a la luz de esta encíclica, a la luz de algunas ideas que bien mencionaba recién el video, y Santiago y Néstor, y que me parece que pueden ser también simplemente introductorias para lo que queremos escuchar seguramente con la participación de Gustavo. Transmito mi vivencia, transmito mi experiencia militante a partir de lo que veo todos los días en la calle, como militante político, como hombre de la política, como también alguien con la responsabilidad de tener seguramente que entender con la mayor claridad posible qué es lo que está pasando con nuestro pueblo, con nuestra gente, cómo
cómo escuchar y cómo entender este momento de la Argentina, ¿no? Y entonces, algunas pistas que por lo menos a mí me ayudan a reflexionar. Por un lado, la idea de que algunas imágenes, ¿no? Por un lado, la idea de que el camino, de que el camino para nuestra gente viene siendo muy largo, viene siendo un camino largo, ¿no? No sé cómo fue el camino del samaritano, cuán largo, pero me parece que todos somos conscientes de que hay cansancio, que hay agotamiento, que hay una necesidad muy grande de estar cerca de la gente, ¿no? De la cercanía, de poder escuchar, de estar presentes en medio de tanto cansancio y de tanto agotamiento. Lo segundo que me viene vinculado con esto es, bueno, como nunca la idea que es, que no es con palabras, que es con hechos, que es en el hacer y no en el decir, y es en el ejemplo, por donde tenemos la posibilidad de mantener un lazo de confianza con nuestro pueblo y con nuestra gente, ¿no? Como nunca me parece que es de hacer y no de decir, es de mostrar conductas y comportamientos más que palabras. Me parece que hay una demanda y una necesidad de nuestra gente de gestos que sean claros, que sean nítidos y que entusiasmen, que generen o recreen esa confianza. Tercera idea, tercera pista, bueno, estar a la altura de los gestos que hizo la gente durante todo este camino que fue, como decía, muy largo, ¿no? Estar a la altura del esfuerzo, estar a la altura de los gestos solidarios, estar a la altura de esta permanente actitud de nuestro pueblo de recomenzar, de no aflojar, de no bajar los brazos, que por lo menos yo la veo todos los días en la vida cotidiana, ¿no? Una cuarta idea, cada tanto y cuando podamos, saber que siempre hemos salido de estas coyunturas, siempre hemos podido de alguna manera superar estas crisis y que es muy importante el rumbo, que es muy importante el sentido del rumbo, el sentido de las cosas que se hacen más allá de coyunturas y de situaciones que realmente me parece que vienen siendo complejas para todos como pueblo y complejas y difíciles especialmente para algún sector. Otra idea vinculada con este razonamiento tiene que ver con lo que nos une, ¿no? Y lo que nos une con nuestra gente es, me parece, dos o tres cosas, y que creo que es lo que hay que cuidar. Nos une saber que hemos salido de estas crisis, nos une sabernos trabajadores, saber que es el trabajo el que nos va a volver a poner a todos en plenitud, y saber que se sale no de cualquier manera, ¿no? Que la Argentina y que nuestro pueblo, cada vez que salimos de crisis como estas, lo hemos hecho siempre de la mano de la política, pero también y fundamentalmente de la mano de recrear esperanza y confianza en nuestra gente, ¿no? De constituir un sujeto colectivo que tome partido, que sea protagonista y que tenga ganas y decisión de apropiarse, ¿no? de la jugada, ¿no? Y entonces yo creo que allí hay también un poco la apuesta de lo que viene, ¿no? La salida no es por cualquier lado, la salida es por la política, la salida es por la organización social, la salida es por hacer pie en el territorio, la salida es por aprender y escuchar de tantas prácticas y de tantas experiencias que todos los días de manera
más visible o menos visible, van construyendo organización popular en nuestros barrios. Y aprender de eso, ¿no? Y aprender de esa sabiduría popular que tiene nuestra gente, y que en este proceso y que en este camino bien difícil, en este camino largo que venimos transitando cargado de angustia, cargado de desesperanza, bueno, la Argentina no estalló. Y si no estalló, y si la gente apretó los dientes, y si la gente supo aguantar, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con ese saber popular, con esa templanza, y saber que en definitiva ese es el activo más importante que tenemos. La gente no está ni en una euforia permanente, ni tampoco en la queja que muchas veces quieren representar todos los días los medios. Está con mucho dolor, está con mucha angustia, así por lo menos humildemente la veo yo, pero está ahí, está apretando los dientes y aguantando este momento difícil que estamos pasando. En todo caso, lo que la política y los que estamos comprometidos con la política en el sentido más amplio, pero también en la militancia concreta, partidaria, me parece que lo que tenemos que lograr es también a esa presencia de la gente, a esa actitud de la gente de estar, de decir acá estamos, no aflojamos, apretamos los dientes y aguantamos este chubasco. Bueno, también la política y el Estado tienen que hacer lo suyo, ¿no? Tenemos que hacer lo nuestro. Yo creo que lo estamos haciendo en gran medida, y en gran medida no estamos pudiendo dar con la magnitud del dolor que ha vivido nuestra gente. La política, digamos, no ha fallado en el diagnóstico de dónde está la gente y dónde está el dolor de la gente, porque fallaron las encuestas. En realidad me parece que tenemos que desde la política también revisar, bueno, nuestras prácticas, nuestros compromisos, nuestras formas de acompañar y de abrazar, nuestra cercanía con la gente para poder entender realmente qué es lo que está viviendo cada uno de nuestros vecinos en nuestros barrios y en general nuestro pueblo. Y en ese sentido, y solo para terminar, me parece que el desafío sigue siendo el mismo. El desafío sigue siendo que la gente viva mejor, que la política permita que cada uno y cada una vivan mejor. Que nadie va a participar en política y en un proyecto político si no ve representado y si no siente representados sus intereses. Que siempre la gente vota por sus intereses y vota por sí mismo, y es la política la que tiene que poder representar esas preocupaciones y esos sueños. Y que entonces hay un combustible, hay un lazo, hay algo que no se puede, que no tenemos que permitir que se rompa, y que tiene que ver con la confianza. Que tiene que ver con la confianza no a un partido político, no a un gobierno, sino con la confianza en el rumbo y en la forma en la que tenemos que poder apalancarnos, en la medida que y en la forma que tenemos que enfrentar cada uno de los desafíos que tenemos como país. Me parece que cercanía, me parece que capacidad de escucha, me parece que entender que el futuro para nuestra gente no es en un sentido abstracto, sino es lograr sentir que todos los días puede vivir mejor en su barrio, puede tener la sensación de que sus pibes van a estar mejor, puede proyectar de alguna manera a corto y a mediano plazo algo de los sueños que tienen. Bueno, nosotros creemos, estamos convencidos, seguramente los que estamos participando en este encuentro, que es de la mano de la política y de la mano también de la participación popular, de la participación social, de que nadie se quede mirando el partido desde la tribuna, cómo tenemos que generar las condiciones para que podamos apalancar en un momento de crisis un tiempo de esperanza y
construcción de mejores certezas para todos como pueblo y como sociedad. Muchas gracias. Gabriel, veo mucha geometría en lo que decís en el buen sentido, ¿no? O sea, la altura del esfuerzo, la profundidad de la memoria, el largo de la esperanza y la hondura también de los dolores. Pero bueno, y después un poco de geometría y un poco de física para apalancarse un punto de apoyo, ¿no? Un punto de apoyo. Una fuerza y un punto de apoyo. Así que un poco con esas coordenadas yo quisiera pedirle a Gustavo también que nos haga nos comparta unas palabras para después ir construyendo este diálogo de dos miradas también pero también desde el pueblo y desde una práctica muy, muy concreta, con características distintas en cada caso, pero que creo que marcan también como el espectro de muchos de los que estamos acá. Querido Gustavo, otra vez, no te veo, pero cuando hables vas a aparecer. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Santiago, Néstor, por invitarme a compartir con ustedes esta tarde. Y muchas gracias, Gabriel. Un gusto compartir con vos este encuentro y con todas y todos los que están aquí en este conversatorio. Bueno, este conversatorio de hoy tiene como centro dos capítulos de Fratelli Tutti. A mí siempre me gusta más que hable el Papa que hable yo, de alguna manera, entonces voy a glosar un poquito a Francisco, que me parece que es muy necesario escucharlo, leerlo, sin demasiada glosa. Fratelli Tutti tiene dos temas centrales. Uno es la dignidad humana y el otro es el diálogo social, ¿no? Son como los dos grandes temas de la encíclica. El capítulo cuarto trata acerca de un corazón abierto al mundo, y el capítulo 5 habla de la mejor política. Algunas palabras de estos dos capítulos, espero no ser muy extenso. Francisco siempre es amigo de lo concreto, por eso habla de los desafíos que tenemos que afrontar para que el tema de la fraternidad no quede en una mera abstracción, sino que se haga carne, ¿no? Y en este capítulo, en el capítulo 4, hay dos temas que a mí me parecen centrales para que la fraternidad se haga carne, se haga cuerpo realmente. Y es el tema de la migración y es el tema de la integración de los barrios populares. Sobre esos dos temas quisiera señalar. Siempre Francisco propone verbos concretos para realizar acciones. Se está trabando un poquito, vamos a ver si... Uno de las misiones, el segundo es tejer, es promover, y por último es integrar. En el número 133, Francisco va a decir, ¿no? La llegada de personas diferentes que proceden de un contexto vital y cultural distinto se convierte en un don, porque la historia de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre culturas. Para las comunidades y las sociedades a los que llegan son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos. Muchas veces el discurso dominante es ver a los migrantes como un peligro, ¿sí? Y Francisco plantea que los migrantes son una oportunidad para enriquecernos como pueblo. Bueno, Argentina ciertamente es una tierra de distintas inmigraciones, pero siempre hay que estar atentos a los que podemos llamar con ese término nuevo, que es la aporofobia, ¿no? Atentos al rechazo del pobre, al rechazo o al odio, o a todo lo que fomenta el odio para con los más pequeños y los más pobres.
Porque en el fondo muchas veces no se rechaza a los migrantes por el hecho de ser migrantes, sino, digámoslo con claridad, se rechaza a los migrantes por el hecho de que muchas veces muchos de ellos son pobres y vienen de sus lugares de origen en una especie de autodestierro, porque no tienen allí un lugar para sacar adelante a su familia con un trabajo digno, para cuidar la salud de su familia, para que sus hijos puedan recibir una educación adecuada. Y muchas veces en los discursos que se van instalando, bueno, estamos llenos de inmigrantes que nos sacan lo que tenemos, Argentina se hunde, si recibe inmigrantes, más vale cerrar fronteras, esta tentación de levantar muros. Francisco habla de tender puentes. Por eso hay que ir, por ejemplo, a los números, ¿no? En 1917, el 30% de la población argentina era inmigrante. En el 2017, 100 años después, solo el 6% de la población argentina era migrante. La ayuda mutua entre países, en realidad, va a decir Francisco, en el 137, termina beneficiando a todos. Un país que progresa desde su origen, desde su original sustrato cultural, es un tesoro para toda la humanidad. Necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy no nos salvamos, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Ese famoso sálvese quien pueda termina en el todo contra todos, ¿no? La propuesta de Fratelli Tutti es que nadie se salva solo y que los demás nos pueden realmente enriquecer. Para que esta fraternidad se haga concreta, se haga carne, se haga vida, también Francisco habla de los barrios populares. En el número 152 dice: en algunos barrios populares todavía se vive el espíritu del vecindario, donde cada uno siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. En estos lugares que conservan estos valores comunitarios se viven las relaciones de cercanía, con notas de gratuidad, solidaridad y reciprocidad a partir del sentido de un nosotros barrial. Ojalá pudiera vivirse esto también entre países cercanos, que sean capaces de construir una vecindad cordial entre sus pueblos. En los barrios populares se vive esto en muchas situaciones, ¿no? Ese espíritu de vecindad, de solidaridad, de hermandad. Los barrios populares muchas veces son hijos de la cultura popular latinoamericana, ¿no? Cultura viene de agricultura, ¿no? De aquello que hace crecer, ¿no? Y cultura también es ese modo que en un pueblo los hombres se organizan la generan espacios, experiencias de salvación comunitaria. El desafío entonces es la integración. Y aquí quiero aterrizar también en la Argentina, ¿verdad? El RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, da una cantidad de 4.416 villas o barrios populares en toda la Argentina, registro que continúa abierto y que tal vez lleguemos a registrar más barrios todavía, donde ciertamente vive el núcleo duro de la pobreza en la Argentina, donde la mitad de esos habitantes son niños, niñas y adolescentes, y el desafío evidentemente es la integración. Ese concepto de integración sociourbana implica el respeto del otro en cuanto el otro
implica afirmar que también los pobres y humildes aportan a la construcción de nuestra patria. Hay valores que se ponen en juego, valores espirituales, valores humanísticos, y también la fuerza del trabajo no debidamente reconocido en muchas circunstancias que también aportan los pobres y humildes. Frente al mundo globalizado, el Papa propone ciertamente un amor fraterno y universal, entendido como ampliar la capacidad de amar de tal manera que ese amor fraterno abarque a los últimos, a los olvidados, a los ignorados por este mundo. Un corazón abierto entonces al mundo, para que realmente encarne la fraternidad, debe chocarse, por así decirlo, como afirma el capítulo 2 de Fratelli Tutti, ese buen samaritano que ineludiblemente se encuentra con el hombre tirado al borde del camino. Y esa actitud de incluir o excluir define proyectos políticos, define proyectos económicos y también define proyectos religiosos. Simplemente acá planteamos en este capítulo 4 estos dos rostros concretos, el rostro de los inmigrantes pobres y el rostro de tantas hermanas y hermanos que viven en villas y barrios populares, y que la pandemia de alguna manera lo ha puesto sobre la mesa, porque si para prevenir el COVID-19 había que lavarse las manos con agua y jabón, hay hermanos y hermanas que no tienen accesibilidad al agua potable, ¿no? Son desafíos que tenemos para la Argentina, y no solo para la Argentina, para nuestro mundo. Pero bueno, tratándolo de aterrizar, estos dos desafíos me parece que los plantea Fratelli y los tenemos que tomar. Bueno, aquí el capítulo 4 lo que me sugiere, pero acá los directores de orquesta dirán cómo seguimos. Falta el quinto todavía. Estás muteado, Néstor, estás muteado. Por las dudas te aviso, ahí que ya habías agarrado. Estoy hablando, muteado. No, decía, Gabriel, a lo mejor tenés una resonancia sobre esto y vamos haciendo ahí. ¿Qué te suena de estas realidades? Tanto migrantes y barrios populares como a lo mejor el agua, esa cosa tan concreta que aparte está bajo tu área encima, ¿no? Sí, de hecho, migrantes estuvimos este domingo celebrando con la pastoral allá en San Martín, y con la comunidad de migrantes, ¿no? Me permite pensar simplemente una imagen que es cómo pensar el futuro, cómo pensar. Yo lo que siento es que hay una demanda y una necesidad enorme de volver a reconstruir alguna perspectiva, de volver a proyectar como país, pero también como familia, como comunidad. En ese camino de proyectar, dos cosas rápidas. Una, cómo volvemos a tener como sociedad, como pueblo, como país, certezas y serenidad para volver a mirar el futuro y para poder construir ese futuro, ¿no? Para poder proyectar y salir de esta emergencia permanente en la que vivimos, y particularmente nos metió la pandemia. Y no hay duda de que en esa clave la política es la que pone el presente en perspectiva, es la que pone y transforma el tiempo presente, que siempre es muy tenso y muy estrecho,
Y es la política la que transforma ese tiempo presente en futuro, es la que puede proyectar, es la que permite salir de la trinchera del presente, que es un tiempo que en algún sentido nos inmoviliza, porque no nos da perspectiva. Digo eso y digo también, por eso decía que eran dos cosas, y ahí lo vinculo con los migrantes, creo que se sale cuidando lo que nos une, que es lo que yo decía antes, pero también desde la defensa de lo propio, desde aceptar y entender que la construcción de acuerdos y de consensos que necesitamos, y bien podríamos definir un consenso y un acuerdo en la Argentina para esos barrios populares y para una Argentina más igualitaria, bueno, esa disputa genera tensiones en nuestra sociedad, porque hay conflicto de intereses, y es una confrontación y es una grieta que tiene que poder desarrollarse en sociedad de manera inteligente, porque si no estamos absorbidos y tomados por una grieta estúpida, una grieta que genera aturdimiento y ruido, ¿no? Que es una especie de pelotero para entretener a buena parte de nuestra sociedad. Y creo que entonces es desde ahí. Entonces me viene la imagen del domingo en la celebración que hicimos allá en San Martín, también con el encargado de la pastoral a nivel nacional de migraciones, y que es como, bueno, las comunidades que viven en nuestros pueblos y en nuestros barrios populares, que vienen de distintas religiosidades populares y de distintas pertenencias y de otras culturas, bueno, nunca abandonan ese lugar, nunca abandonan lo propio, nunca abandonan de lo que ellos son, de qué están formados, de qué creen y de qué viven, pero se han integrado y se integran, ¿no? Y construyen, como construyen todos los días en nuestros barrios, comunidad con los propios y con los ajenos, ¿no? Y me parece que también ese es un proceso y una experiencia de vida cotidiana, de organización, de religiosidad popular en nuestros barrios, de integración, como bien decía Gustavo, que en nuestros barrios se hace de manera natural, se hace de manera fluida, se hace de manera esperanzadora, y se hace desde hace muchísimos años también de manera silenciosa. Gracias, Gabriel. Lo retomamos después y entonces le pasamos otra vez a Gustavo con el capítulo 5, que habla propiamente de la mejor política, y tomando esto que vos decís, la política pone el presente en perspectiva, también uno lo podría decir al revés, ¿no? Si no pone el presente en perspectiva, no es política, ¿no? O sea, si no se pone en el presente y no da perspectiva, quizás es muchas otras cosas con ese nombre, pero, ¿no? Y ahí hay una cosa que me parece interesante para pensar, y estar presente en el presente. Gustavo, capítulo 5, adelante. Bueno, muchas veces se dice que Francisco se mete demasiado en política, por así decirlo, y bueno, como respuesta a eso, de alguna manera podemos decir, bueno, escribió un capítulo acerca de lo que él piensa de la política, ¿no? Un capítulo en Fratelli Tutti que se llama La mejor política. Francisco expresa allí la visión de la misma, y también expresa la necesidad de rehabilitar la política, porque es una de las formas más altas del amor, es una de las formas más altas de la caridad, va a decir él, porque no se ocupa o no se debería ocupar de intereses individuales, en tanto de aquel que ejerce una determinada función, sino que se debe ocupar del bien común, ¿no? Del bien del pueblo en concreto. Por eso aquí, en este capítulo, Francisco va a hacer algunas advertencias. Hace una advertencia de no tratar al pueblo, como comunidad,
sino de tratar al pueblo como masa y manejarlo, pretender manejarlo sin escuchar, el sentir el clamor del pueblo. Y también va a poner una dura advertencia al liberalismo, ¿no? Bueno, es un capítulo a leer en profundidad. Yo señalo algunas cosas simplemente. Dice ahí, en el número 159, hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. El servicio que prestan, aglutinando y conduciendo, puede ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común, ¿no? Primero el bien del pueblo, ¿no? El bien de la patria, ponerse a escuchar el corazón del pueblo, cuál es su demanda más primordial, ¿no? Y muchas veces escuchar el corazón del pueblo es escuchar a los últimos, ¿no? Francisco en eso me parece ha captado cuando él habla de tierra, techo y trabajo, ¿no? Como derechos sagrados. Lo decimos así, una vez lo escuché en Mince que decía, ¿no? Una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. Es el sentir más profundo del corazón del pueblo. Y preguntarnos si como Argentina estamos dando respuesta a ese sentir más profundo, a ese deseo de vivir bien, de vivir con dignidad. Una expresión de la degradación de un liderazgo popular es el inmediatismo, va a decir Francisco en el número 161. Se responde a exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo, para que puedan sostener su vida con su esfuerzo y su creatividad, ¿no? Pensar que el pueblo se expresa democráticamente solo en el momento de votar y cómo captar los votos del pueblo es mirar de manera distorsionada lo que es la democracia. La democracia es la participación protagónica del pueblo en la construcción de un proyecto, en la construcción de un país. ¿Y qué es lo que debería hacer la política para abordar la cuestión social? Ciertamente uno de los ejes centrales es el trabajo, ¿no? Quisiera leer aquí el número 162, ¿no? De Fratelli Tutti, donde Francisco plantea la cuestión del trabajo, ¿no? Muchas veces se lo acusa a Francisco de pobrista, ¿no? Como que quisiera que la gente siga viviendo en la pobreza. Francisco, cuando habla de los pequeños y los pobres, dice, son un ser humano como vos, tienen la misma dignidad que vos. Hay que respetarlos, hay que valorarlos, y sobre todo hay que lograr que puedan tener trabajo, ¿no? Lo va a decir, el gran tema es el trabajo, lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure
a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y peor el trabajo y de la desarrollada. El trabajo es sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo. Bueno, el tema del trabajo como un modo en que el pueblo construye la patria, y a eso debe facilitar la política, ¿no? A que el pueblo sea protagonista en la construcción de la patria. Francisco va a decir que el mercado solo no resuelve todo, en el número 168. Aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la iniquidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Más adelante va a decir, la fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad del mercado y que además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyen las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Bueno, también aquí la crítica que Francisco hace al liberalismo, ¿no? El derrame de la riqueza, en realidad vemos que la copa se agranda y no llega a los más pequeños, a los más pobres. Por eso es necesaria una intervención inteligente del Estado. Es necesaria que la política conduzca la economía, evidentemente. Ahora bien, este tiempo de pandemia que estamos atravesando, y si Dios quiere, iremos saliendo de a poco, también ha mostrado el protagonismo de la comunidad. Si hay algo que ha mostrado esta pandemia es el protagonismo de las comunidades. Y Francisco lo va a decir así muy claramente en una carta a los movimientos populares de la Pascua del 2020, ¿no? Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos, no son suficientes para abordar estas crisis ni los grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar y compartir, ¿no? Acá propone estas tres C: curar, cuidar y compartir. Las comunidades han encontrado formas nuevas, inimaginables, de resolver sus problemas. Un Estado inteligente que quiera hacer pie en los territorios no debe nunca dejar de escuchar a las comunidades, que muchas veces tienen la solución a sus problemas y no tienen nadie que les escuche, ¿no? También las comunidades muchas veces son depositarias de una sabiduría que les ha llevado adelante a resolver problemas. Es una sabiduría que se puede también compartir, ¿no? Por eso acá estamos hablando de un Estado inteligente que dialogue con la comunidad en unidad y vuelta. Aquí dejo para no aburrir. Le doy a Néstor y a Santiago.
Gracias, gracias Gustavo, muchas gracias por este recorrido por el 4 y el 5, y también, bueno, a Gabriel por sus intervenciones. Brevemente una resonancia antes de también invitar a leer el chat, que se viene dando buenas intervenciones y buenos aportes. Pensaba en un momento antes, cuando hacía referencia al tema de los migrantes, Gustavo y Gabriel, sobre la confianza y en el sentido de lo que son nuestras convicciones y nuestro rumbo, y de cómo creemos que es la salida de esta situación en la que estamos en Argentina, pero que también es una crisis global. Pensaba, justo cuando arrancamos el seminario, había salido ese meme sobre el Papa, y con haciendo referencia a esa típica nota que sale sobre: en Argentina trabajaba de tal cosa y cuando se fue a Europa empezó a vivir mucho mejor. Decía acá, acá trabajaba de obispo, se fue a Roma y lo hicieron Papa. Justo la veo también acá Emilce, así que saludos también y gracias por estar. Algo parecido, ya saldrá un meme con esas características. Pero, ¿esto por qué? ¿Por qué lo pongo acá en el centro? Porque me parece que, y está muy presente en la Fratelli Tutti, y Francisco continuamente, cuando hace sus interlocuciones y habla en los encuentros a los movimientos populares, sobre la autoestima de los pueblos. Y cómo cuando ese tipo de notas, que son tan asiduas en la prensa local acá en Argentina últimamente, casi como invitando a los jóvenes a irse de este país porque acá no va la cosa. Y pensaba también en el tema de la migración como algo que enriqueció tanto a la Argentina y que hoy en día también la quieren promover, pero al revés, pero que en realidad esas notas, porque después uno ve los índices y no hay una fuga de cerebros en la Argentina, puede haber algunos casos, pero no. Me parece que lo que apunta es eso, tratar de esmerilar la confianza en nosotros mismos, tratar de esmerilar la confianza de los pueblos, y sobre todo también creo que muchas veces cuando se esmerila esa confianza es que se empieza a desgranar un poco la posibilidad de esto, de construir y de vertebrar esos proyectos nacionales, esos proyectos que permitan construir el protagonismo de los pueblos, el protagonismo de las mayorías, como recién mencionaba Gustavo, ¿no? Cómo poder construir esa autoestima y ese proceso de representación también, que Gabriel insistía mucho, es un momento de poder construir desde el ejemplo y poder construir desde los hechos concretos. Creo que cuando hacía referencia a eso, también hacía referencia a cómo reconstruir esa representación entre política y pueblo para que funcione, y para que sea un vaso comunicante, y en la representación creo que también es donde se juega mucho la posibilidad de hacer transformadora la política, ¿no? Porque es necesaria el trabajo comunitario, es necesario el trabajo barrial de las organizaciones, la capilaridad, que eso se vio muchísimo durante este tiempo de pandemia, el trabajo inmenso que hizo todo el equipo de Sacerdotes para las Villas, junto con un montón, miles de organizaciones que eso fueron el modo en el cual se generó esa contención para que en la Argentina se pudiese atravesar también con un esfuerzo grande desde el Estado y poder vertebrar eso. Creo que en ese autoestima, y que entendemos también este documento de la Fratelli Tutti, y en general la figura de Francisco tiene que ser algo que podamos comprenderlo, además de leerlo, además de estudiarlo. Creo que lo tenemos que valorar también como eso, ¿no? Como nuestra fuerza puesta en perspectiva universal, en escala global, y con una voz que está diciendo muy claramente, recién lo veía en el chat, que no podemos permitir que el mundo sea un paraíso para el disfrute de unos pocos, ¿no? También se hacía referencia ahí cómo poner límite a la avaricia de esa copa que no rebalsa. Y en algún punto, Francisco también lo menciona en la Fratelli, en el momento en el cual se empieza a esmerilar
autoestima, podemos decir autoestima de los pueblos, pero en realidad también la autoestima de cada uno y de cada cual con los compromisos que tiene, para en algún punto empezar a dudar de uno mismo, si vale la pena levantar al caído, si vale la pena seguir haciendo un trabajo o un compromiso o una responsabilidad asumida dentro de una institución, dentro de una organización, dentro de los diferentes ámbitos, ¿no? Creo que ahí es donde también se juega mucho. Y entonces, quizás como para devolver la pelota un poco a los invitados, tanto a Gabriel como a Gustavo, preguntar esto, ¿no? ¿Cómo poder reconstruir o cómo poder consolidar o qué se puede hacer para que ese vaso comunicante entre pueblo, política, representación, organización, trabajo comunitario barrial y responsabilidades mayores de Estado, cómo se construye eso, que entendemos, leyendo la mejor política que nos plantea Francisco, está un poco esa la invitación, ¿no? Entonces, y nuevamente agradecer toda la participación en el chat. Hay un montón de cosas que nos gustaría poder recoger, pero tratando de consolidar o de condensar en esto que comparto. Gabriel. Bueno, cortito, me parece que es como lo veníamos diciendo, lo venía diciendo Gustavo, es de la misma práctica, es de abajo hacia arriba, yo creo que, miren, que la pandemia aceleró procesos que estaban en crisis de representación, de organización, de movilidad, y creo que tenemos que hacernos cargo de esa situación. También es cierto que hay sectores y hay grupos dominantes y hay un sistema de medios que sabe lo que hace cuando además dice lo que dice. Y lo que hace y lo que dice tiene un objetivo que es erosionar la confianza, quebrar la confianza, quebrar y minar la autoestima de nuestro pueblo. Y crear allí condiciones para que crezca la antipolítica y el individualismo. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que plantear con mucha claridad. Y la gente no tiene por qué adivinar todo lo que está pasando. Y si no lo registra, la política y la buena política tiene que tener capacidad de decir y de hacer sentido y de que la gente también pueda interpretar muchas de las cosas que están pasando. Ahora, siempre es caminando al mismo ritmo en la marcha en el que va la gente. Y siempre es entendiendo que la política es central, pero es insuficiente. Y siempre es reafirmando que la política tiene que, además de proveer derechos y proveer ciudadanía y de proveer inclusión, la política tiene que garantizar una vida mejor, tiene que garantizar un disfrute en la vida, tiene que poder garantizar felicidad y fiesta familiar y popular. Y cuando eso no lo garantiza, por supuesto que queda patinando en piso enjabonado, ¿no? Y de la mano de eso, por supuesto, esta idea que también plantea Francisco, en el sentido de que la economía es subordinada a la política y la política al bien común. Y si algo de esa cadena se rompe y se superpone o se discontinúa o se subordina con otro orden, estamos en los problemas que estamos hoy como sociedad. Gracias, Gabriel. Gustavo, te escuchamos. No, yo
quisiera por ahí leer un texto final de Francisco, que de alguna manera aquel que se mete en política y bueno, todos de alguna manera cuando buscamos el bien común, somos parte de un movimiento político de alguna manera. Francisco insiste muchas veces en esto de iniciar procesos, ¿no? más que ocupar espacio, ¿no? Insiste en que toda responsabilidad o todo poder, entre comillas, es para el servicio, no para servirse de los demás. Y bueno, propone entonces, por así decirlo, una mística, ¿no? para meterse en esta alta forma de la caridad que es la política. Por eso quisiera leer algún párrafo del número 197, simplemente para invitar a la lectura, ¿no? Creo que tanto Gabriel como yo no queremos ahorrarle la lectura de Fratelli, sino invitarlos a que puedan leer estos capítulos. Por eso dice así Francisco, ¿no? Las preguntas para que sobre todo las preguntas quizás dolorosas serán: ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? ¿No? Bueno, entender la política como un servicio para que el pueblo viva con dignidad, para que el pueblo sea feliz. Me parece que puede ser la felicidad de aquel que se mete en estas cuestiones que muchas veces se quiere de alguna manera desprestigiar, ¿no? El compromiso político. Puede haber algunas situaciones que realmente desprestigian el accionar político, ¿verdad? Pero hay que rehabilitar, como dice Francisco, este compromiso por trabajar por el bien común. Y es bueno que también los jóvenes quieran abrazar esta vocación, que es una vocación de servicio al pueblo, ¿no? Creo que para eso está este capítulo 5 también, ¿no? Para entusiasmar. Por eso les invito a leerlo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gabriel. Vamos a ir cerrando. Nosotros somos prudentes con la extensión de los Zooms y también queda un tiempo a la noche para leer la Fratelli Tutti, que de paso ya les mandamos ahí el PDF en el chat y se la podemos enviar. Solamente decir, como para ir cerrando y despedirnos, que esto de ir entusiasmados, ¿no? Ir encendidos, y después hay que volver al capítulo 1, a las sombras de un mundo cerrado, porque hay que ir entusiasmados y encendidos a la sombra, ¿no? A la dificultad y llevar ahí medio en el corazón y en el gesto político la construcción. Siempre nos quedan también, y esto para decir, venimos con restricciones para encontrarnos, hay que reconstruir, creo que hemos hecho mucho para reconstruir los modos de reencontrarnos en la restricción, que no es solo la de la pandemia, pero que la pandemia la dejó más al desnudo, tanto la dificultad como la necesidad de tener conversaciones de calidad, ¿no? Y creo que eso es algo también que conecta el corazón abierto y la mejor política, son conversaciones de calidad, encuentros, no quiero decir calificados, que es una palabra media rara, pero encuentros generosos, encuentros profundos, ¿no? Mediados o no, siempre son mediados de una u otra manera. Nosotros, los que nos escuchan siempre saben que nosotros tenemos ahí una especie de mirada, y es un poco un berretín también con un momento de la Fratelli Tutti que está ahí
los números 77, 78 y 79, y porque vemos ahí como una especie de aleph del planteo, y lo vemos como un núcleo condensado porque entendemos que nos sirve para hablar de nuestras vidas, y cuando le decimos nosotros, decimos de nuestros nosotros muy concretos, del equipo que hace Factor Francisco, Santiago y yo, que lo venimos conversando, y con el privilegio que tenemos de conversarlo con muchos de ustedes y también con Gabriel y con Gustavo, ¿no? Y esta cuestión, ¿no? El gesto siempre es posible, por eso siempre es posible recomenzar. Y el deseo puro y gratuito de ser pueblo siempre está como viniendo, como faltando, ¿no? Y dice, solo falta ese deseo puro y gratuito de ser pueblo, ¿no? Pero ahí hay una cosa de el gran desafío de destrabar. Nosotros decimos que Francisco nos propone y nosotros necesitamos y podemos construir también un pensamiento destrabador, y que hay algo en el gesto, de animarse al gesto, de acercarse al caído, cual sea, ¿no? El pobre bajo la figura que sea, no con una sola. Gustavo puso dos, hay muchas más. Y eso nos puede ayudar a recomenzar. Por eso esos capítulos empiezan, siempre tenemos la oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad es también, termina diciendo en esos fragmentos, eso nos resucitará, ¿no? Eso nos va a poner otra vez en camino. Les queremos agradecer mucho, queremos seguir, no podemos ahora, entendemos que hay un momento también de peinar a contrapelo, tanto nuestra realidad como el texto, y esperamos poder hacerlo y seguir profundizándolo. El sábado es, ¿no, Santiago? Se cumple un año de la publicación, es también la peregrinación a Luján, empieza el mes de octubre, mes también cargado de significados en la patria, y también es un momento también en los hechos, en el mero calendario, no solo en sus efemérides, muy, muy, muy potente, muy complicado también del país, así que esperamos también aportar a que podamos seguir profundizándolo. Así que les agradecemos mucho. ¿Tenemos algún pequeño anuncio, Santi, para hacer y con eso Sí, despedirnos? recién estoy atento al chat. Como verán, recién en el chat decía que ojalá que podamos llegar en nuestros barrios a la dimensión de la fiesta que recién mencionaba Gabriel. Bueno, sabiendo que es necesario también poder tratar de llegar ahí, y ahora con algunas posibilidades también desde lo sanitario, bueno, obviamente convocar, invitar a la peregrinación el 2 y el 3, sábado y domingo. Desde Factor Francisco vamos a estar haciendo ahí alguna presencia, alguna intervención artística como nos gusta hacer, pero sí invitar el día 9, sábado 9, después vamos a estar en La Matanza, ahí con el padre Tano, por la zona de Villegas, camino de Cintura, pintando un mural Fratelli Tutti y tratando de hacer unos choris y esto, un encuentro, ¿no? Para festejar, sobre todo esto, la posibilidad de encontrarnos y creyendo que necesitamos esto para lo que viene, ¿no? Encontrarnos sin perder la disciplina, pero ya en salida, y entonces invitarlos a eso, invitarlos también a que durante todo el mes de octubre, mes Fratelli Tutti, todo hashtag, como venimos haciendo también, a que sigan las diferentes cosas que vamos a estar enviando. Estamos todos acá conectados a través de las listas, los WhatsApp y las cosas que hacemos seguir muy seguido, así que en esa línea va a venir este mes de Fratelli Tutti. Y bueno, de mi parte, agradecidos, contentos y gracias por todo el acompañamiento que acá siempre nos proveen. Es importante, creemos en lo que hacemos, creemos mucho que esto que está plasmado en la Fratelli es importante para la etapa que viene, así que con fuerza, con muchas ganas y gracias. Néstor. Déjennos un mensaje final. Gabriel, Gustavo, les damos un momento final para que, no sé si decirle a Gustavo que nos dé una indicación política y a Gabriel una bendición o cómo es esto, pero algo entre el capítulo 4 y 5 que nos digan de despedida. Gabriel. No lo veo a Gabriel. Gustavo, entonces. No, simplemente agradecerles mucho la posibilidad de participar de este encuentro del seminario, felicitarlos por este seminario que han llevado adelante, que ha hecho mucho bien y bueno, que nos invita
recomenzar, ¿no? A recomenzar nuestro compromiso como con una comunidad samaritana, ¿no? Que abrace el dolor y que ayude a poner de pie y que nuestro pueblo sea cada vez más protagonista de su historia, ¿no? Gracias por esta posibilidad que nos han dado, ¿no? En estos 4 encuentros. Gracias, Gustavo. Gabriel no lo veo, capaz que se le cayó la conexión, así que bueno, nos quedamos acá. Muchas gracias a todos y todas entonces por habernos acompañado. Nos vemos el 2, nos vemos en las próximas actividades y les agradecemos mucho haber compartido todo este mes de reflexión y de encuentro. Nos estamos viendo. Cuídense. Hasta la próxima. Gran saludo. Chao, gracias.